Sabiduría del cielo. Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy, 8 de abril, celebramos la gran solemnidad de la Anunciación del Señor. Muchos podrían decir, pero Padre, la solemnidad de la Anunciación del Señor no son los 25 de marzo. Y tienen toda la razón. Lo que pasa es que el pasado 25 de marzo nos coincidió con el lunes santo. Y luego tuvimos que esperar a que terminara la Semana Santa y la semana siguiente, que fue la octava de Pascua. Por eso recién hoy, 8 de abril, podemos celebrar esta gran solemnidad. Les invito para que meditemos el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. A los 6 meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con nombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se asustó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos pues en este día el anuncio que hace el ángel Gabriel a María Santísima de que en su vientre concebirá y dará a luz al Hijo de Dios, al Emmanuel. Pues bien, para entender esta hermosa solemnidad, les invito a tener en cuenta estos sencillos puntos. Primero, en Israel no era valor la virginidad y no era valor no tener hijos. En Israel lo que era un valor era ser madre. Y les cuento algo: toda mujer judía soñaba con ser la madre del Mesías. Es más, de las oraciones que se rezaba cuando un niño iba a nacer, una de ellas era el deseo de que el que naciera de esa mujer fuera el Mesías. Por eso el nacimiento de una mujer no era alegría en Israel, porque si era una mujer, no era el Mesías. Lo que era una alegría en Israel era el nacimiento de un varoncito, de un hombre. Porque si nacía un varoncito, ese varoncito a lo mejor podría ser el Mesías, y se cumplirían entonces las profecías. Toda mujer judía quería ser la madre del Mesías. No había mujer judía que no quisiera ser la madre del Mesías. Por eso, la mayor tragedia para una mujer en Israel era no tener hijos. Ustedes repasen la Biblia y verán cómo hay grandes mujeres en la historia de Israel sin hijos. Y esas mujeres sin hijos sufren inmensamente. Para una mujer en Israel no tener hijos es una vergüenza, es una tragedia. Era considerado como un castigo de Dios. Era como tener muerto el vientre. Obviamente que en aquella época no tenían los conocimientos de medicina que hoy tenemos. En aquella época se creía que el varón aportaba toda la semilla de la vida y que la mujer lo único que hacía era cuidarlo durante 9 meses hasta que se desarrollara y naciera. No se sabía entonces que la mujer aportaba la mitad de la información genética necesaria para el nacimiento de un niño y el varón la otra mitad. Por eso no se sabía que el hombre también podía ser estéril.
Se creía que la única estéril era la mujer. Y como el que aportaba la vida era supuestamente el hombre, no se entendía por qué una mujer no daba a luz niños. Se creía que Dios había declarado maldito ese vientre. Por eso, repito, era para una mujer en aquella época una vergüenza, una tragedia no tener hijos en Israel. Y si ustedes se fijan, cada vez que en la Biblia hay un niño importante, normalmente la mamá es una mamá estéril y anciana. Pero en el caso de la Santísima Virgen María es único en toda la Biblia. Primero porque ella no es anciana, sino joven. Segundo, ella no es estéril, es una mujer llena de vida. Y tercero, ella no convive con su esposo. Pero cuarto, se le pide aceptar un hijo sin intervención de varón, cosa que jamás ha ocurrido en la historia humana. Tener un hijo sin participación de varón. Quinto, aceptar tener un hijo antes de casarse implicaba para ella varias cosas en contra. El libelo de divorcio por parte de José, quedar socialmente marginada, quedar estigmatizada con la palabra más ofensiva para una mujer en aquellos tiempos, arufa, que quiere decir la violada, y fuera de eso, ser apedreada por adúltera. Por tanto, era entrar en un círculo de tempestad. Lo impresionante es pensar cómo María Santísima no se quebró emocionalmente bajo aquel peso infinito. Cómo no la traicionaron los nervios, cómo no se escapó horrorizada apenas escuchó al ángel Gabriel. Es decir, cómo pudo ella soportar con entereza sin dejarse llevar por los nervios o por la angustia y luego de digerir todo eso. Cómo no haberse llenado de soberbia por haber sido elegida entre todas las mujeres que habían pasado y pasarán para ser la madre del Mesías, del mismo Dios. Es para quedar uno abismado y sorprendido por la infinita humildad y por la enorme madurez con que la Virgen María asume el plan de Dios. Sin embargo, el mismo Evangelio nos dice por qué María Santísima no se quebró. ¿Y saben por qué no se quebró? Porque estaba llena de la gracia de Dios, porque Dios habitaba en ella, y cuando Dios habita en una persona, Dios sostiene a esa persona. Por eso, hermanos, cuando uno está lleno de Dios, las noticias inesperadas, las noticias que sacuden la vida, las adversidades, los problemas, no tienen por qué hundirlo a uno, no tienen por qué desesperarlo a uno, no tienen por qué angustiarlo a uno. Porque Dios es una roca firme y quien ha construido su vida sobre esa roca que es Dios no perecerá. Por eso, hermanos, es importantísimo llenarnos de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, hoy también la iglesia celebra el Día del Niño por Nacer. Sí, al inicio del embarazo de la Virgen, la iglesia celebra el Día del Niño por Nacer e invita a todas las mujeres en embarazo que pronuncien el fiat de Dios. El fiat a Dios, para proteger la vida que se gesta en su vientre. Dios espera que cada mujer, que cada mamá diga: hágase en mí según lo que Dios quiere, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu querer, hágase en mí según tu voluntad, no lo que dice el mundo, no lo que dicen las políticas antivida de este mundo. Por eso, hoy es el gran día para orar por aquellas madres gestantes. Hoy es el gran día para orar por aquellas mujeres que desean tener un bebé y no han recibido todavía ese regalo. Y hoy es el gran día para orar por aquellas mujeres que quizás en algún momento de angustia han pensado en abortar, negándole la vida a su bebé. Hoy es el gran día para orar por todos los bebecitos por nacer. Porque miren, hermanos, con dolor hay que decirlo, pero hoy en el mundo entero la vida humana no es lo suficientemente valorada, no es lo suficientemente protegida, no es lo suficientemente defendida. Es una amarga ironía uno ver cómo muchos hablan y hasta protestan enérgicamente cuando se atenta contra el ecosistema o cuando se atenta contra los animales, y hasta notifican demandas, sanciones, multas y hasta cárcel para quien hace eso. Lo que es un contrasentido es que no se castigue de la misma manera a quienes destruyen vidas humanas. Es más, si se maltrata un animal, que jamás deberíamos de maltratar a un animalito, jamás, pero si se maltrata un animal, da cárcel. Y si se aborta un bebé, eso dice que es libertad de conciencia. Oremos hermanos, oremos de manera especial por el fin del aborto en el mundo entero.
Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.